Hola, soy Marina Besné, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de la semana pasada probé un nuevo formato de vídeo en el que en vez de mostrar el proceso de dibujo a cámara rápida como suelo hacer habitualmente, fui mostrando partes del proceso mediante cortes a cámara real. Y me sorprendió que muchos de vosotros me dijisteis por los comentarios que os había gustado este formato y que además se podía apreciar mejor la técnica de dibujo. Pues bien, esta semana traigo un dibujo realista Bolivic azul utilizando únicamente este formato de vídeo. Voy a hacer la segunda parte de este dibujo que subí a mi canal hace un par de meses y que lo realicé basándome en una foto que le sacó Mario Sorrenti a Kate Moss en el año 1991. En su día ya te comenté que tenían una sesión de fotos genial y que seguramente iba a utilizar alguna otra foto de referencia para un dibujo mío. Y en esas estamos. Hoy voy a utilizar esta referencia donde se ve a la amiga Kate jugando con una Game Boy y es una foto que me encanta. De hecho, esta fue la primera foto que me llamó la atención de la sesión para dibujar. Solo que luego vi la otra foto y bueno, pues al final se me coló. Ya sabéis que a veces las ideas se meten por ahí. El caso es que hoy quería probar este nuevo formato de vídeo, porque además después si quieres puedes ver el primer vídeo de la saga de Kate Moss frente a una pared cochambrosa, o en el mejor de los casos volver a verlo, y que ese, como está editado todo en cámara rápida, pues ya me dices qué te parece mejor. Si una combinación de ambas, uno u otro. Y yo pues voy haciendo pruebas. Pues vamos a empezar. Lo primero que hago es colocar cinta de carrocero, ya que este dibujo va a ir con fondo y quiero que queden los bordes rectos. La verdad es que me gusta echarme piedras sobre mi propio tejado. ¿Y eso? Porque he elegido una referencia que me encanta, pero solo la he encontrado en una calidad pésima. Además, el tamaño de hoja en el que lo voy a hacer es una 3, pero la referencia tiene fondo y se le ve medio cuerpo, así que la cara y sus facciones van a quedar súper enanas. Va a ser todo un reto conseguir el efecto realista. Como poco a poco voy llevando mejor todo ese estrés de que no se parezca y demás, al final quiero hacer un homenaje a mi manera de una foto que me encanta, y listo. No sé qué más os puedo decir. Pero a pesar de que yo ya sabía que me iba a arrepentir en algún momento de haber elegido esta foto, ya me había enamorado de la imagen, así que no pude evitar dibujarla. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que tener una imagen para ser una buena referencia? ¿A ti qué te parece? Además de toda la parte técnica de composición de foto y demás, pues lo de que respete la regla de los tercios, el centro de interés, encuadre, color, etc. ¿Qué más? Porque en este caso de las fotos de Mario Sorrenti a Kate Moss, sacadas en el mismo lugar y probablemente el mismo día, todas cumplían las características técnicas de ser una buena foto. Sin embargo, fueron la de la Game Boy y la de que está dibujando en el suelo las que más me ha apetecido dibujar. Supongo que las buenas fotos te tienen que contar una historia, hacerte sentir algo, o al menos las que a mí me gusta utilizar de referencia. Mira tú qué bien. En este caso en concreto, me estoy dando cuenta de que las dos fotos que he utilizado, Kate Moss está haciendo algo que hemos hecho todos, o casi todos, porque entiendo que si eres millennial no sabes lo que es una Game Boy. Digo yo. El cacharro que tiene Kate en la mano en el dibujo de hoy, que es una especie de consola con la que se jugaba en los 90. Yo vicié bastante en su día al Tetris. Súper interesante. Quizá por eso me siento más identificada, quién sabe. Otras veces pueden ser las miradas, los gestos, el pelo, lo que hace que quiera plasmarlo en el papel. Sí que soy consciente de que dibujo mucho más mujeres que hombres. Pues sí, ¿no? ¿O qué? De hecho, desde que empecé con los vídeos hablados en octubre, he dibujado 15 mujeres frente a un hombre. Así que sí, está un poco descompensada la cosa. Voy a ponerle remedio a esto. De hecho, para la semana que viene ya tengo referencia elegida y es un hombre. Vamos, a ver si no cambio de idea de aquí al viernes. Yo creo que dibujo mujeres simplemente porque yo soy una mujer. Pues así es. Y me siento más identificada con ellas y con su forma de ser. Con su forma de ser física, se entiende. Aunque también influye que suelen tener el pelo mucho más largo y dibujable por lo general. Y ya sabes que tengo una debilidad por dibujar el pelo. Que intento ponerme profunda y al final seguro que es todo mucho más sencillo. Ay, lo difícil que se me hace elegir una buena fotografía de referencia. ¿Por qué? Si es que lo ideal sería que yo sacara mis propias fotos para usar de referencia, pero es que no lo veo nada fácil. Porque además de aprender a sacar buenas fotos, que ya de por sí me parece dificilísimo, tendría que contratar a modelos y estar todo el día diciéndoles, espera, ponte así, no, así no, a ver, espera, muévete un poquito, ay, la luz. ¿En serio? Así que tiro de Google, de fotos buenas que encuentro por ahí, que no siempre está exactamente lo que busco, porque suelo tener en mente imágenes muy concretas. Aunque a veces también se da el caso al revés. Cuando veo una buena foto me inspira para dibujar y de repente se me ocurre una buena idea. Pero al utilizar imágenes de Google siempre está el problema de los derechos de autor. No sé hasta qué punto puedo utilizar una foto como referencia para un dibujo. En principio no estaría usando la imagen como tal, sino una versión de la misma, pero ahí hay una delgada línea que no me resulta agradable pisar. No, por favor. Yo creo que lo ideal en mi caso sería empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para generación de imágenes a partir de frases, conocidas como prompts. Oye, pues ¿por qué no? Que pueden generar la imagen a partir del texto que tú les des.
Lo de las IAs ha sido súper controvertido en el mundo en general y en el mundo del arte en particular. Es cierto que da un poco de susto pensar que una IA puede generar una imagen súper realista a partir de cualquier texto que tú le des. Que no es un, ala, te doy esto y cámbiala un poquito. No, es crearla desde cero. ¡Hala, alegría! Es que es impresionante, la verdad. Pero como siempre ocurre con los avances tecnológicos, todo depende del uso que se les dé. Si las IAs se usan para engañarnos con imágenes de noticias falsas, por ejemplo, pues da miedo pensar que no vamos a ser capaces de discernir la realidad de la ficción. Pero una vez pasado el susto inicial, y ya particularmente en el tema del arte, yo debo reconocer que he alucinado con algunas imágenes creadas con IA por artistas increíbles. Sí, es cierto que estos artistas no usan herramientas tradicionales ni se manchan las manos de pintura, pero realmente, más que el medio, lo que importa es lo que el artista quiere transmitir, sea en el formato que sea, porque al final los artistas no dejan de ser contadores de historias. Al final, como pasa siempre, por mucho que sea fácil generar una imagen a partir de texto, si no tienes interés en desarrollar una imagen interesante, que resuene y que transmita lo que llevas dentro, no lo vas a hacer. No lo veo claro. Por tanto, quienes hagan uso de estas herramientas seguramente sean ya los propios artistas. Pero Menganito antes no sacaba fotos y ahora como con la IA es fácil, pues hace unas imágenes increíbles. Bueno, igual es que necesitaba esa inmediatez de ir probando, creando un mundo único. Y ahora ha encontrado por fin el medio con el que contar su historia. En fin, que me pongo profunda y yo lo que venía a decir es que en mi caso es genial. No tendría ni que aprender a sacar fotos, ni buscar modelos, ni decirle a nadie ponte así o asá, ni ir a ninguna ubicación para conseguir mis referencias. Las podría ir creando en la comodidad de mi casa, sin tener que aprender a usar ninguna cámara ni depender de nadie. Y además, los o las modelos estarían en la postura ideal, tendrían el pelo que a mí me gusta, la luz perfectas, solo falta aprender a usarlas. Que sí, que me gustaría mucho ir aprendiendo, pero más adelante. Me encantaría ponerme a explorar, pero quiero aprender tantas cosas que no veo el momento. Ando un poco despistada, ya lo sé. Me está resultando bastante difícil dibujar los detalles. Como ya te he dicho, la calidad de la foto no es muy buena y eso hace que haya que inventarse algunos píxeles y se complique el asunto. El orden que estoy siguiendo es bastante aleatorio. Primero la cara, después la piel, pero no toda porque la parte del pecho la he dejado. Luego la Game Boy y cuando estaba dibujando el pelo de repente me ha dado por hacer antes el vaquero. Así que he dejado el pelo a medias y me he puesto con el vaquero. Me gusta mucho dibujarte la vaquera con boli, porque como el tejido tiene como una especie de líneas, queda estupendo si haces esas líneas a boli. Además, también tiene las costuras y los botones que siempre son muy agradecidos. Y no importa mucho cómo te quede el tono, ya que hay vaqueros de todos los colores, así que siempre queda más o menos bien. Después del vaquero me pongo con la orejita, que es enana, lo cual dificulta el sombreado, y después ya me pongo a terminar el pelo. Bastante agradecido de dibujar, Menos mal. aunque tiene ese rubio oscuro que en algunos mechones se ve como negro en la referencia. Ahí es donde se aprecia que la foto está muy oscurecida. Una vez terminado el cuerpo, me pongo con la pared. Sabía que me iba a arrepentir de hacer la pared, Empezamos bien. porque es una pared que está rotísima, pero además es que es como difusa, porque en la foto se ve un poco borroso, así que iba a ser una ardua tarea. Fantástico. De hecho, hubo un momento en el que pensé en dejar únicamente el cuerpo, pero luego pensé que quedaría mejor con fondo, y además para la saga de dibujos de Kate Moss frente a Pared Cochambrosa iba a quedar mejor si le hacía al fondo a esta también. También es cierto que no me estoy volviendo muy loca con el fondo, de hecho lo estoy haciendo muy aleatorio, con trazos bastante irregulares y poco concisos, pero entre que me parece muy difícil y que se me echaba el tiempo encima, no sabía cómo hacerlo de otra forma. Porque una cosa te voy a decir, me cuesta mucho mantener este ritmo de un vídeo semanal si me curro estos dibujos que me llevan tanto tiempo. Entonces, tenemos que hablar. Sí, por favor. Porque necesito saber tu opinión. ¿Tú qué preferirías? ¿Que trajese un vídeo semanal pero dibujos más sencillos o uno cada 2 semanas con dibujos más complejos? ¿Qué opinas? A mí me gusta lo de traer un vídeo cada semana. Me gusta editar, me gusta dibujar, pero a veces creo que si me lío con proyectos demasiado ambiciosos no voy a poder hacer vídeos tan buenos. Pero es que por otro lado también son los dibujos que me gustan. Ay, no sé. Dime, ¿tú qué piensas? En fin, que por fin termino la pared y ya solo queda mi firmita para dar el dibujo por terminado. Como siempre, no he grabado cómo quitaba la cinta de carrocero. Esto ya se va a convertir en tradición. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y este ha sido el resultado final. A ver qué te parece. Yo estoy muy contenta con cómo ha quedado. Ha sido un poco trabajo excesivo hacer todo el detalle de la pared a boli. Creo que la semana que viene voy a cambiar de medio, de soporte y de todo. Porque hacer un dibujo de este tipo a contrarreloj en una semana es mucha tela. ¿Qué traeré la semana que viene? Ja, 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 quién sabe. Y por cierto, cualquier sugerencia que tengas de ideas para vídeos o comentarios que te apetezca hacer, ya sabes que me lo puedes poner en los comentarios. Yo encantada, los leo todos, contesto a todos también. De momento no es una cantidad excesiva, así que contesto a todos.
o casi todos. Y eso, cualquier cosa que te apetezca compartir con la tía Marina, aquí estamos y encantada de leerte. Y otra cosita, os pregunté a ver si os animaríais a hacer un reto de estos de Draw This in Your Style y varios de vosotros me dijisteis que sí que os animaríais. ¡Somos más de 2! Así que estate atento porque yo creo que vamos a hacer un reto de estos próximamente. Así que te animo a que lo hagas y ojalá que sea así, por muy mal que pienses que dibujas. A mí me da igual, como si lo haces en plan collage recortando de revistas. Que por cierto, creo que es una buena idea y puede quedar muy bien si lo tuyo no es el dibujo. Bueno, ya os iré contando más sobre esto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, que lo hayas disfrutado y ojalá que te haya servido para inspirarte sea cual sea tu proceso creativo. Te animo a que compartas este vídeo con aquellas personas a las que creas que les pueda gustar. Muchas gracias por ver este vídeo, un saludo y hasta la próxima.